Entonces nos quedamos la semana pasada con la primera aplicación de determinantes. Ahí fue donde nos quedamos, cuando estábamos sacando el área de un triángulo dada las coordenadas de su vértice. Entonces vamos a continuar y vamos a hacer otro ejemplo con de este tema. Y veamos. Ok, entonces teníamos que para encontrar las coordenadas, perdón, para encontrar el área de un triángulo, dado sus vértices, podemos utilizar matrices. Precisamente podemos utilizar el concepto de determinantes, que es el que hemos estado estudiando en estas últimas semanas. Entonces vamos a hacer un ejemplo más. En este caso vamos a hacer un ejercicio. Dice por aquí. Vamos a colocarlo. Ejemplo. Y dice el ejemplo. Trace el triángulo con los vértices dados y use un determinante para encontrar su área. Bueno, entonces para el ejemplo 1 vamos a utilizar los siguientes vértices. Denme un minutito, solo voy a dar acceso a alguien. Entonces veamos. Vamos a utilizar... ok, veamos este. Aquí está. Vamos a utilizar un triángulo que tenga estos vértices, estos vértices. Menos 1, 3, 2, 9, 5 y 6. Bien, fíjense que nos dice el enunciado que tracemos el triángulo, pero vamos a trazar el triángulo hasta el final. No lo vamos a trazar en este momento. En este momento solo vamos a hacer uso de los vértices para encontrar su área. Entonces aquí vamos a tomar los vértices en orden. ¿Sí? Vamos a suponer que este es A1, y este es B1, este es A2, este es B2, y que este es A3, y este es B3. Recuérdense que en realidad el orden en que ustedes tomen los puntos, pues no les va a afectar en el cálculo del determinante. Ahorita los voy a tomar en orden por cuestiones de facilidad. Bien, entonces primero voy a formar una matriz con estos vértices de la forma que me indica aquí. A1B1, A2B2, A3B3. Todas las A para la primera columna, todas las B para la segunda columna y por último vamos a agregar una tercera columna donde todas son números 1. Entonces aquí venimos y colocamos menos 1, 3, 2, 9 y 5 menos 6. Y agregamos nuestra tercera columna, 1, 1, 1. Bien, entonces vamos a calcular el determinante de esta matriz 3 por 3, que nos va a dar el área. Vamos a poner aquí. Vamos a encontrar el determinante. Recuérdense que vamos a utilizar ahorita este método. Vamos con la diagonal principal, eso nos da menos 9. A menos 9 le voy a sumar 2 por menos 6, que son menos 12, por 1, que siguen siendo menos 12. Luego a esto le voy a sumar, vamos a usar un corchete aquí, 3 por 1, por 5, que son 15. Y a esto le vamos a restar, vamos a hacerlo con la siguiente diagonal, que sería aquí 5 por 9 por 1, que son 45. Esto le restamos 45 más
2 por 3 por 1, que son 6. Y por último, esto le vamos a sumar menos 6 por 1 por menos 1, que nos va a dar 6 positivo. Entonces, haciendo las sumas respectivas, nos quedaría entonces menos 9, menos 12, más 15. Si no estoy mal, eso es menos 6. Si alguien me puede verificar, le agradecería mucho. Menos 6. Vamos a quitar de una vez el corchete. Y a eso le vamos a restar la suma del segundo paréntesis, que son 45 más 12 sería en este caso, serían 57. Eso le Ajá, gracias. Sí, si me equivoco ahí me avisan, por favor. Ahora esos dos, por ser signos iguales, se suman. Entonces, esa suma nos da como resultado menos 63. Bueno, ahí tendríamos el determinante de esta matriz. Pero no hemos terminado ahí, porque aquí solo encontré el determinante, no encontré el área del triángulo. Entonces, para encontrar el área del triángulo, simplemente debo de multiplicar por un medio. Veamos aquí. Voy por aquí, ya encontré el determinante. Ahora voy a multiplicar ese resultado para obtener el área. Vamos a ver aquí. Va a ser igual a más o menos un medio por el resultado de ese determinante, que es menos 63. Recuérdense que dice la expresión que el medio lo vamos a elegir ya sea positivo o negativo. Aquí dice, el signo se escoge para hacer que el área sea positiva. Entonces, en este caso yo necesito escoger un medio negativo para que al multiplicarlo por el negativo 63 me dé como resultado una cantidad positiva. Y porque estamos hablando de áreas, entonces estas cantidades deben de ser positivas. Esto me da 63 medios positivos. 63 medios. ¿Alguien me puede hacer ahí la división? Decirme cuánto es la división. 63 dividido 2. Vamos a utilizar el número decimal aquí. 31.5. Muchas gracias. 31.5 unidades cuadradas. Debería entonces ser el área de este triángulo. ¿Okay? Entonces vamos a verificarlo. Para eso yo voy a utilizar GeoGebra. Ahorita en este momento, déjenme compartir mi pantalla completa. Y vamos a verificar si en efecto lo tenemos bien. Déjenme ver. Ok. Vamos a ingresar en GeoGebra. Voy a empezar ingresando los vértices. Déjenme que no me quiere funcionar. Ahí está. Entonces tenemos el primer vértice, menos 1, 3. Voy a ingresar el punto, menos 1,3. El siguiente punto es 2,9. Y el último punto sería 5,-6. Vamos a hacer la pantalla un poquito más pequeña. Bueno, y vamos a trazar el triángulo de polígono. Y voy a seleccionar los 3 vértices, A, B, C, a manera de formar un triángulo. Ok, miren, ahí tenemos el triángulo. Y bueno, desde aquí donde dice T1, ese sería el polígono, el triángulo ABC. Aquí nos da resultado. Miren, 31.5, ese es el área. Igual se puede calcular, déjenme ver dónde está la opción. Aquí está, miren, aquí donde aparece ángulo está la opción de calcular el área. Y vamos a ver, voy a seleccionar el polígono. Y ahí está, miren. El área del polígono entonces es de 31.5 unidades cuadradas. Entonces hemos hecho bien nuestro procedimiento. Bien, entonces así es como calculamos el determinante
perdón, el área de un triángulo conociendo sus vértices, utilizando pues el concepto de determinantes. Bien, no sé si estamos claros con esto, me puedan ahí confirmar, por favor. Vamos a ver. Si alguien tiene una duda, por favor. Bueno, por ahí veo alguna reacción. Sí, Rosario, dígame. Muy buena tarde, ingeniera. Un gusto saludarla. Las unidades cuadradas siempre va a quedar en el resultado. Sí, Rosario, unidades cuadradas, porque estamos hablando del área, siempre, áreas, unidades cuadradas. Gracias, gracias. Bueno, aquí, bueno, para aclarar un poquito más, puse la U de unidades porque en realidad no me están diciendo si necesitan el área en centímetros, en metros. Entonces, por eso es que utilizo la expresión de U, unidades cuadradas, ¿sí? Pero si el problema lo especifica, encuentre el área, suponga que es en centímetros, ponen centímetros cuadrados, metros cuadrados o lo que el ejercicio indique. Pero siempre y cuando no le indique, usamos esta expresión, unidades cuadradas. Bueno, entonces continuemos. Si nadie más tiene preguntas, vamos a continuar. Y vamos a continuar ahorita con la regla de Kramer, que es una regla que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales. También esto es con determinantes, es otra de las aplicaciones que tienen los determinantes. Y lo bonito, lo interesante es que nos sirve para resolver ecuaciones de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Entonces podemos aplicar la regla de Kramer. Voy a empezar con un sistema de ecuaciones 2 por 2, que es el más sencillo. Y luego vamos a hacer un ejemplo con un sistema de 3 por 3. Solo déjenme colocarles aquí de qué se trata esto. Bien. Para esto vamos a necesitar calcular varios determinantes. Entonces dice, si un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, lo que les decía, puede ser de 3 incógnitas, de 2 incógnitas, de 4, de 5, etcétera, es equivalente a la ecuación matricial de x igual a b, y si el determinante no es igual a 0, entonces el determinante del sistema no es igual a 0, entonces sus soluciones son. Bueno, aquí este concepto nos da las diferentes variables como x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera. Pero por lo general en un sistema de ecuaciones las variables se identifican como x, y, z, que es lo más común, ¿sí? Pero también se pueden identificar con cualquier otra letra. Aquí el libro o el texto las identifica como x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Pero es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular. Si yo tengo dos variables o dos incógnitas, voy a calcular primero el determinante del sistema general, luego el determinante respecto a la variable x, y luego el determinante respecto a la variable y, después respecto a la variable z, si es que hubiera. Y como paso final, que es lo que básicamente nos indica esto, pero lo vamos a ver de una manera más sencilla, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El resultado que nos da o el determinante que nos da respecto a cada variable lo vamos a dividir dentro del determinante del sistema y eso nos va a dar el valor de la incógnita. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Pero miremoslo de manera más sencilla ahí con un ejemplo. Supongamos, vamos a resolver el primer sistema aquí. Va a ser un sistema de 2 por 2 solo para ejemplificar el método y luego nos pasamos a uno de 3 por 3. Resolver el sistema de ecuaciones siguiente. Vamos a tener por aquí 2x más 6y igual a menos 1. Y por aquí vamos a tener x más 8y igual a 2. Bueno,
Entonces yo debo de buscar o resolver un sistema de ecuaciones para quienes, no sé si que aquí habrá alguien que aún no sepa qué es un sistema de ecuaciones, lo voy a decir de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, son expresiones como las que tenemos aquí, en donde existen variables. Las variables son las letras, en este caso mis variables son la X y la Y. Entonces yo tengo que buscar valores de X y Y que al sustituirlos aquí, en este caso al sustituirlos en esta expresión, me den como resultado -1, y al sustituirlo en esta expresión de abajo me den como resultado 2. Entonces de eso se trata un sistema de ecuaciones, de encontrar el valor de las incógnitas que hacen ciertas estas expresiones. Entonces es lo que vamos a hacer. Para eso vamos primero a calcular el determinante del sistema. ¿Quién es el determinante del sistema? El determinante del sistema va a estar definido por los coeficientes que acompañan a las variables. Por ejemplo, aquí, coeficiente es el valor numérico que se encuentra a la par de cada variable. Por ejemplo, aquí el coeficiente de esta X es 2, el coeficiente de esta expresión es 6, el coeficiente de 8y es 8, y siempre y cuando a la par de la incógnita no aparezca un número, siempre debemos de saber que ahí hay un número 1. Pues por lo general no se escribe, pero siempre que no haya un valor numérico visible es porque ahí hay un 1. Entonces, vamos a formar una matriz. Vamos a ver, vamos a poner aquí. Para calcular el determinante, solo vamos a ponerle la D porque es el determinante del sistema aquí. Vamos a colocar en el orden tal y como están, y eso es otra cosa bien importante, debemos ver que estén X bajo X, Y bajo Y. Vamos a colocar en una matriz, voy a subir esto, los coeficientes. Por ejemplo, los coeficientes de X primero, nos vamos en ese orden. El coeficiente de X, el primero es 2, y el que está aquí es 1. Y ahora los coeficientes de Y. Aquí tenemos 6, y aquí tenemos 8. Y ahí he formado una matriz de 2 por 2. Y el determinante de una matriz de 2 por 2 pues es el más sencillo porque solo encontramos los productos así cruzados. 2 por 8 son 16. Y a eso le resto 1 por 6, que son 6. Entonces me da como resultado el número 10. Y ahí ya tengo el determinante del sistema. Ahora bien, debo repetir el procedimiento, pero ahora voy a encontrar el determinante. Vamos a ponerlo por aquí. Con respecto a la letra o a la variable X. Y aquí pongamos mucha atención porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, miren, esto de aquí, lo que aparece después del signo igual, ¿sí? Son como los resultados que nosotros debemos obtener al sustituir los valores numéricos de estas variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, la primera columna corresponde a los coeficientes de X y la segunda columna corresponde a los coeficientes de Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el determinante con respecto a la variable X, vamos a colocar esta respuesta, lo que está después del signo igual, en la columna que le corresponde a X. O sea que ahora, en vez de colocar 2 y 1, coloco -1 y 2. Y en la segunda columna, en la de Y, pues coloco sus mismos valores, 6 y 8. Y ahora simplemente calculo el determinante otra vez. Tenemos -1 por 8 son -8. Y a eso le debo de restar 2 por 6, que son 12. Y esto me da como resultado, vamos a ponerlo aquí, -20. Y hemos encontrado el determinante respecto a la variable X. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a encontrar el determinante con respecto a la variable Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora voy a colocar mi matriz, las respuestas, voy a colocarlas en la columna que corresponde a Y, es decir, en la segunda columna. En la segunda columna coloco -1 y 2,
Y en la de x, pues coloco sus coeficientes originales, o sea, 2 y 1. Entonces, venimos, encontramos el determinante, sería 2 por 2 son 4, y a 4 le debo de restar 1 menos 1, que es menos 1. Entonces eso al final se me convierte en una suma. Me convierte en 4 más 1, que es igual a 5. Bien, y entonces ahí ya encontré determinante del sistema, determinante de X y determinante de Y. ¿Sí? Ya tengo todo lo que necesito para resolver. Tuviese otra letra, Z, por ejemplo, tendría que calcular el determinante de Z siguiendo el mismo procedimiento. Entonces, miremos. ¿Cómo encuentro los valores de las incógnitas? Pues eso ya es bastante sencillo. Venimos y para X, vamos a ponerlo en azul. Para encontrar el valor de X, debo de hacer lo siguiente. El determinante con respecto a la variable X lo debo de dividir entre el determinante del sistema. Entonces, hagámoslo de una vez. El determinante respecto a la variable X me dio menos 20. ¿Sí? Y eso lo debo de dividir entre el determinante del sistema, que es 10. Eso me da un valor exacto de menos 2. Entonces, el valor de la incógnita de X es menos 2. Y para Y hago lo mismo. Venimos y dividimos el determinante con respecto a la variable Y dividido entre el determinante del sistema. Bueno, en este caso, veamos aquí. Determinante con respecto a la variable Y nos dio 5. Entonces 5 lo debo de dividir entre 10. Bueno, esta no es una división exacta, nos da un valor decimal, entonces vamos a simplificarlo nada más para obtener una fracción. Aquí sí es muy preferible que utilicemos fracciones en vez de números decimales. Esta fracción simplificada es un medio. Entonces el valor de Y para este sistema, según lo que acabamos de encontrar, debería de ser de un medio. Bueno, comprobémoslo. Comprobémoslo, en esta ocasión lo vamos a comprobar para ver si está correcto. Me voy a ir para acá. Y simplemente hago una sustitución. Esa sería la prueba de un sistema de ecuaciones. Vamos a sustituir X menos 2 y Y igual a 1 medio. Entonces venimos, tomamos nuestra primera ecuación, que es 2X, y aquí miren, en vez de la X, vamos a dejar los paréntesis de una vez. Aquí en vez de la Y también voy a abrir un paréntesis, y esto es igual a menos 1. Entonces, en vez de la X voy a poner menos 2, que es el valor que acabo de encontrar. Y en vez de la Y voy a colocar un medio. Y eso me tendría que dar menos 1. Entonces, veamos. 2 por menos 2 son menos 4. Y 6 por un medio son 3. Y eso debe de ser igual a menos 1. Veamos aquí. Menos 4 más 3 efectivamente es menos 1. Por lo tanto, he obtenido una igualdad. Esto es correcto. Ahora, todavía no puedo dar por sentado que está correcto porque tiene que cumplirse que esto sea verdadero para ambas ecuaciones, no solo para una. Entonces vamos a hacerlo con la segunda. En vez de la X voy a volver a colocar el valor que encontré y en vez de la Y también. Y esto me tiene que dar como resultado 2. Entonces venimos y en vez de la X colocamos menos 2 y aquí colocamos un medio en vez de la Y. Y vemos que efectivamente aquí nos da menos 2 y 8 por un medio son 4. Y en efecto, menos 2 más 4 son 2. Hemos obtenido entonces la igualdad. Entonces eso está correcto. Como se cumplió para ambas ecuaciones de mi sistema, entonces yo puedo decir que estos resultados son los correctos. Entonces la respuesta a este sistema de ecuaciones es esta. Vamos a copiarla nada más. Que X es igual a 2 y que Y
es igual a 1/2. ¿Sí? Esta de aquí, voy a aclarar aquí, que esto que hice aquí es la comprobación. ¿Sí? Miren, la comprobación en realidad es opcional. ¿Sí? Ustedes la pueden hacer solamente para estar seguros de que su respuesta está correcta. Pero ahí estamos, entonces, ahí la hemos hecho. Y hemos resuelto un sistema de 2×2 utilizando el método de Kramer. Bueno, no sé si antes de pasar al sistema de 3×3, que es un poquito más amplio, pero es el mismo concepto, pero es un poquito más largo. Si alguien tuviera alguna duda, por favor, no dude ahí en preguntar, ¿sí? Sin pena. Si hay algo que no haya quedado claro. Veamos. Hagamos uno de 3×3 entonces. Este era el ejemplo número 1. Y vamos con ejemplo número 2. Bien, en este caso vamos a tener 3 variables y 3 ecuaciones. Los x menos 3y más 4z igual a 1. Y aquí vamos a tener x más 6z igual a 0. Y por último vamos a tener 3x menos 2y igual a 5. Bien, veamos qué está pasando aquí. En este caso, tengo 3 variables distintas. Tengo x, tengo y y tengo z. Y tengo pues 3 ecuaciones, porque el sistema es un sistema de 3×3. Entonces, veamos. Vamos a encontrar primero el determinante del sistema. Aquí va a ser una matriz más grande, ¿sí? Ahora va a ser una matriz de 3×3. Entonces voy a colocar los coeficientes de cada variable. Voy a ponerlo aquí en rojito solo para que se entiendan. Bien. Voy en este orden, voy con la primera columna con los coeficientes de x, que serían 2, 1 y 3. Voy con la segunda columna con los coeficientes de y, que es menos 3. Bueno, si se dan cuenta, en la segunda ecuación de mi sistema no tengo y. Entonces, cuando sucede eso, simplemente colocamos un 0. ¿Sí? Si no está esa variable en esa ecuación, colocamos un 0. Y para la tercera tenemos menos 2. Y en z tenemos 4. En la segunda ecuación tenemos 6. Y aquí, otra vez, miren, no hay z, simplemente coloco un 0. ¿Sí? Si hubiese z, coloco el valor que estuviese a la par de la letra. En caso no haya, 0. Entonces, el determinante aquí sería, vámonos de nuevo, 2 por 0 por 0, es 0. A 0 le voy a sumar 1 por menos 2 por 4, menos 8. Y a eso le voy a sumar, a ver, menos 3 por 6 por 3. Si no estoy mal, son menos 54. Por favor, cualquier cosita ahí me corrigen. Bien, vamos al lado contrario. Estamos, eso le voy a restar 3 por 0 por 4, que son 0. Ok, ¿qué valor seguiría en esta suma? ¿Cuánto le debo de sumar? Alguien por ahí 1 menos 3, 0. 1 por menos 3 por 0, o sea, 0. Nos da 0. Y por último, menos 2 por 6 por 2, serían menos 24. Bien. Entonces nos quedaría en este caso
Aquí nos quedaría menos 62, si no estoy mal, y a menos 62 le debo de restar menos 24. Al final eso se convierte en menos 62 más 24, que me da como resultado menos 38. Y eso es el determinante del sistema. Vamos a hacer ahora el determinante de X y hacemos lo mismo. Lo mismo. En vez de las X, voy a colocar estas tres respuestas que tengo aquí. Veamos. Entonces, en vez de la X, en vez de los coeficientes de X, 1, 0, 5. Y en las demás, pues, queda lo mismo. Menos 3, 0, menos 2 y 4, 6, 0. Bien. Voy a irme un poquito más rápido aquí. Entonces tenemos primera diagonal 0, más 0 por menos 2 por 4 son 0, más menos 3 por 6 por 5 son menos 90. A eso le restamos, lado contrario, la diagonal principal nos da 0, más aquí también nos va a dar 0, miren 0 por 3 por 0 son 0, y a eso le voy a sumar menos 2 por 6 por 1 que son menos 12. Bien. Entonces nos queda menos 90 menos menos 12. Que eso otra vez se nos convierte en una suma y nos quedaría menos 90 más 12, que es igual a 78. Menos 78. Ahí estamos. Ya tengo el determinante respecto a X. Me voy de una al determinante respecto a Y. Vamos a copiar aquí. Determinante respecto a Y. Y veamos si me puedo traer la matriz. Hagamos. De nuevo. Entonces tendríamos en X ahora sus originales 2, 1, 3. Ahora en la segunda columna que corresponde a Y, sustituyo las respuestas 1, 0, 5. Y en Z pues quedamos igual. En Z quedamos 4, 6, 0. 4, 6, 0. Bien. Entonces venimos otra vez. Sería determinante aquí. Tendríamos 0 más 5 por 1 por 4, 20. Más 6 por 1 por 3, 18. A eso le vamos a restar 3 por 0 por 4, 0. Más 1 por 1 por 0, 0. Más 5 por 6 por 2, 60. Bien. Entonces eso nos da como resultado 38 menos 60, que eso es igual a menos 22. Y ese sería el determinante respecto a Y. Y por último vamos con el determinante respecto a Z. Entonces venimos y colocamos en la columna de Z los valores que están después del signo igual. Entonces tendríamos 2, 1, 3 otra vez. Para Y eran menos 3, 0, menos 2. Y para Z ahora van a ser 1, 0, 5. Muy bien. Entonces esto equivale a 0 otra vez la diagonal principal más 2 por menos 1 por 1 que son menos 2. Y arriba nos va a dar 3 por 0 por 3 nos da 0. Y a eso le vamos a restar 3 por 0 por 1 que son 0. Más 1 por menos 3 por 5 que son menos 15. Y por último vamos a sumar menos 2 por 0 por 2 que son 0. Bueno, entonces nos da como resultado menos 2 menos 15. Y eso pues al hacer la suma, porque se convierte, perdón, al hacer la operación se convierte en menos 2 más 15. Y eso nos da como resultado 13 positivo. Bien.
Y ahí tenemos entonces ya los tres determinantes. ¿Sí? Voy a borrar estas rayitas para que no se me confundan ahí. Estas no son las soluciones, simplemente son los determinantes. Ahora, igual. Tengo tres variables, voy a hacer lo mismo que hice aquí, pero con las tres. Ahora voy a hacer esto con X, con Y y con Z. Entonces vamos con el primero, que sería el determinante de X, con respecto a X. Entonces X va a ser igual a el determinante con respecto a X que nos había dado menos 78. Dividido el determinante del sistema. Menos 38, muchas gracias. Esta división no es exacta, entonces simplifiquemos. Tienen mitad ambos, sería 39 aquí. Y aquí serían 19. Bueno. Positivo porque menos entre menos nos da más, porque recuérdense que aquí estamos hablando de una fracción y una fracción me representa pues una división. Entonces divido los signos, menos entre menos me da más, por lo tanto el valor de X es 39/19. El valor de Y va a ser igual a menos 22, que era el determinante de Y, dividido el determinante del sistema, que es menos 38. Otra vez, miren. No es exacta, simplificamos, nos dan 11/19. Y por último vamos con Z. Que Z sería determinante con respecto a Z, que es 13. Y aquí entre menos 38. Bien. Esto no se puede simplificar. 13 es un número primo. Y 38 no es divisible entre 3, entonces se quedaría ahí. Por cuestiones, nada más aquí voy a poner el signo en medio, porque ese signo al final me está afectando a toda la fracción. Entonces lo vamos a dejar aquí. Bueno, ahí tengo mis tres soluciones. 39/19 para X, 11/19 para Y, y menos 13/18 para la variable, menos 13/38 para la variable Z. Bueno, esos serían mis tres valores. Esto está un poquito más difícil de comprobar por el hecho de que tenemos fracciones. Vamos a usar entonces la calculadora nada más para hacer esto. Vamos aquí. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a introducir nuestros valores. Que esto debe ser igual a 1. Vamos a hacer de una vez la de abajo. Sería X más... Vamos a ponerlo hasta aquí. 6 por Z. Eso me tiene que dar 0. Y por último 3 menos 2 por el valor de Y. Eso debe ser igual a 5. Bien. Entonces colocamos nuestros valores. X 39/19. Luego vamos con Y, que es 11/19. Y Z, que son menos 13/38. Veamos aquí qué pasa. Vamos a ver aquí, 39/19. Y aquí menos 13/38. Y por último, 39/19. Y 11/19. Bien, voy a compartirles ahorita en un momentito. Déjenme ver. Solo necesito que alguien me confirme si en este momento logran ver mi calculadora en la pantalla. Sí, licenciada. Ok, gracias. Sí, Gracias. Vamos entonces a colocarlo de una vez toda la calculadora para la primera ecuación. Vamos a colocar aquí 39/19.
menos 3 por 11, 10. Ay, vamos a ponerlo aquí. Por 11, 19avos, cerramos. Más 4 por menos 13, 38avos. Le damos igual y vamos a verificar si esto es igual a 1. Bien, efectivamente, igual a 1. Ya tenemos la primera comprobada. Vamos con la segunda. Ay, perdón. Vamos con la segunda. La segunda sería 39 19avos más 6 por menos 13, 38avos. Sí. Esto tiene que ser 0. Y en efecto es 0. Ya tenemos comprobada la número 2. Muy bien. Solo nos faltaría que nos salga la número 3 para saber que nuestras respuestas son correctas. Entonces, número 3 sería 3 por 39, 19avos, menos 2 por 11, 19avos. Y tendría que ser igual a 5. Y ahí estamos. ¿Miren? Entonces hemos comprobado las 3. Por lo tanto, las soluciones para mi sistema de ecuación son estas. Vamos a poner aquí. Vamos a encerrarlas en un rectángulo. Y esta sería mis soluciones. Esta es mi respuesta. Muy bien. Entonces, así es como se resuelven los sistemas de ecuaciones por la regla de Cramer. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Por favor, pregunte. Estamos bien. Bien. Por ahí hay una reacción. Ok. Bueno. Entonces creo que sí. Vamos a ver. No veo, escuché el sonido de la mano levantada, pero no veo la mano levantada. Entonces, si alguien tiene la mano levantada, tome la palabra. Bueno, creo que no. Seguramente fue una reacción. Bueno, entonces, ustedes, creo que ahí estaríamos por el día de hoy. Denme un minutito, ahorita les paso la asistencia, solo voy a detener la grabación. Y